Renuncia, primera parte. De todos los viajantes que atraviesan el río de la muerte, sin duda es el sacerdote aquel que más se sorprende ante el inesperado panel de la realidad más allá de la tumba. La pompa del culto externo entre los hombres constituye para él algo más que el título y la condecoración para un general victorioso en la tierra, porque el militar, aún el más duro, siempre se inclina a las obligaciones de la disciplina humana y no espera la conservación de sus medallas en las remotas ciudades del paraíso, mientras que el clérigo, ilusionado por la propia vanidad, invariablemente se presupone un elegido para la corte celestial. Por esta razón, el soplo de la verdad es para él más frío cuando el cuerpo debilitado se confunde con el polvo. Nuestra pequeñez delante de la vida adquiere en ese momento aterrador aspecto y reconocemos con tardío arrepentimiento que la religión es vivero de almas, no cárcel del pensamiento. Algo terrible sucede con nosotros en ese indescriptible instante. El sacerdote, en el fondo, se juzga un salvador de conciencias, con teorías propias acerca del infierno y del cielo. No obstante, la muerte es siempre el vendaval arrasador que le arrebata el vestido y los símbolos materializados de la fe, exhibiéndose desnudo a los ojos espantados del rebaño que él pretendiera adoctrinar y conducir. Ay de nosotros que olvidamos al Maestro semidesnudo en el madero, cuando la túnica de las buenas obras no nos adorna el espíritu irresponsable. Es necesario vestir la pesada armadura del arrepentimiento con infinita humildad para recomenzar a arreglar la siembra. No siempre, no obstante, hay suficiente provisión de virtud para el servicio renovador y muchos, cuales tigres heridos, regresan a las grutas oscuras de la mata humana, expandiendo la rebeldía y el sufrimiento moral que acumularon con actos de ferocidad, como si supusiera para ellos un consuelo el vengar en los otros el terrible infortunio que tan solo deben a sí mismos. Dispuestos a la rebelión, dirigen ovejas débiles bajo el mismo criterio de número, creando legiones atormentadas que intangibles pueblan los pueblos con espectros de dolor, miseria, ignorancia, desesperación, nutriendo y exagerando las antiguas angustias del pueblo. No nos detendremos, no obstante, en analizar esas legiones sombrías y tristes, postradas en la sombra, y sí que nos valdremos de la oportunidad que se nos ofrece para alertar a algún hermano sobrecargado de compromisos graves, considerando que incontestablemente la Iglesia no puede modificar su organización de un día para el otro. ¿Qué lucro se sacaría de demoler un viejo puente sin haber antes elevado otro a la altura de las necesidades comunes, simplemente porque se perfeccionara la técnica de la ingeniería? ¿Qué precipitado maestro violentará el espíritu de un niño imponiéndole los conocimientos de un sabio? Nada es provechoso en la vida sin trabajo y sin preparación. Bajo nuestro entender, no vale demoler la institución católico-romana a golpes de anticlericalismo. El duelo no cura, sino que aviva los arañazos de la sombra, la cual domina en todos los casos a sus contenedores. Que existen y aún existirán malos curas, ¿quién lo negaría? El mundo, mientras tanto, no posee características de tierra especial y diferentes para que se mantengan jardines inaccesibles a los gusanos. Por más que nos dediquemos a cultivar cariñosamente plantas nobles, allá surgen un día en que el lagarto o la hierba de cobra nos persigue las flores y los frutos, agravándonos cuidados y preocupaciones. Es indudablemente que la Iglesia se ha equivocado mucho en su estructura política, comprometiendo la evolución de la idea religiosa, no solo por la embriaguez del dominio que dejó secuelas en muchos príncipes del poder eclesiástico en el pasado, como también por el relajamiento espiritual que la llevó a descuidar el aspecto científico de las cosas del espíritu. Urge, no obstante, poner de manifiesto que el tiempo y el sacerdote son aún sagrados puntos de referencia para millones de almas ignorantes y débiles, errantes en las antiguas luchas de la experiencia carnal. Muchos destacan los delitos del confesionario, pero pocos perciben las consolaciones y bendiciones, los estímulos y las alegrías que ese lugar ha creado, a cambio de la amargura y del sacrificio de abnegados campeones de la fe, constreñidos a la incesante renuncia por las necesidades populares y por las exigencias de los principios jerárquicos.
entre la miseria de los pequeños y la opulencia de los grandes. A esos padres honestos y admirables, esparcidos en el torbellino de las ciudades babilónicas u olvidados en la sencillez de los campos, que hacen de los votos contraídos la razón de sus propias vidas, dirijo mi pensamiento de cariño y veneración para decirles que la muerte es una gran sorpresa para cuantos levantaron el sagrado cáliz frente al altar. La virtud es siempre la misma divina moneda de luz en los más remotos centros de la vida. Jesús no permanece mucho tiempo junto a aquellos que le consagran hosannas, pero están oprimidos al formulismo y despreocupados del verdadero bien. Vive siempre por sus emisarios, donde la caridad y la educación se traduzcan en acciones dignificantes que objetiven el progreso y la felicidad de todos, independientemente del credo individual. Nadie está en condiciones más favorables que un padre sincero para establecer la felicidad legítima de la multitud. No es desencadenando la discordia que se mantiene la fe, ni alimentando a la ignorancia que se conserva la armonía. Nadie se valga de la sangrienta espada de la tiranía ni del veneno sutil de la desobediencia, tratando de ayudar aquí o en el más allá. La exhibición de poder da lugar a la rebelión. La indisciplina favorece la subversión. Cristo no predicó el separatismo, antes enseñó la paciencia, la tolerancia y el orden, recomendando que se dejase a la mala hierba el derecho de crecer naturalmente al lado del trigo, hasta el día que llegase la siega. El Maestro no se declaró contra el perfeccionamiento del alma en eso o en aquella región de la vida, y sí aseveró solamente que la verdad nos haría libre. No se rebeló contra nada, no tomó partido por nadie, aceptó él mismo la cruz del sacrificio y de la muerte, indicándonos el camino para la resurrección y la victoria. El verdadero programa de salvación prescinde de cualquier conflicto, dispensa el dogmatismo y la rebeldía. Mientras surjan duelos de punto de vista con perturbación y desorden en las manifestaciones de la fe, la creencia no pasará de un vago claro que se pierde en las sombras del fanatismo.